Un amigo me contó que su padre, un veterano comandante del aire, había pasado la mayor parte de su vida desplazándose de una base aérea a otra por todo el país. Su carrera lo había mantenido siempre en movimiento, dejando poco espacio para la nostalgia. Sin embargo, había un lugar que siempre guardaba con cariño en su memoria: la base aérea de Los Llanos, en Albacete. Allí, en el corazón de la meseta, encontró algo parecido a un hogar durante los años que estuvo destinado. Más que la base en sí, era la cantina del lugar la que le había dejado una marca indeleble, principalmente por las horas que pasaba charlando con Tomás, el camarero que parecía conocer todos los secretos de quienes cruzaban por su puerta. Años después de su última estancia en Los Llanos, el comandante, ya retirado y con el peso de los años encima, decidió emprender un viaje hacia aquellos recuerdos que tanto lo habían acompañado. No le dijo a nadie, ni siquiera a su familia, pero en el fondo lo que más deseaba era verificar si Tomás seguía allí, detrás de esa vieja barra de madera, listo para servirle su bebida favorita y retomar las conversaciones como si el tiempo no hubiera pasado. Cuando llegó a la base, notó cómo el paso de los años había modificado el paisaje y las instalaciones, pero para su sorpresa, la cantina seguía en pie, desafiando el tiempo con su estructura un tanto desgastada pero aún digna. Con el corazón acelerado por la emoción y una sensación de volver a casa, empujó la puerta de la cantina y entró. El interior había cambiado poco. Las mismas mesas de madera, las mismas sillas desparejadas y la misma atmósfera cargada de recuerdos y sueños compartidos. Y allí, detrás de la barra, como si no hubiera pasado un solo día, estaba Tomás. El comandante no podía creerlo. Su amigo lo miraba con una sonrisa de oreja a oreja, como si supiera que ese reencuentro estaba destinado a suceder. «¡Comandante!», exclamó Tomás con una voz que rompió el silencio del lugar. «¿Cuánto tiempo sin verlo por aquí? Pensé que habíamos perdido a nuestro cliente más distinguido». El comandante se acercó a la barra, todavía incrédulo. «Tomás, amigo mío, es como si nunca me hubiera ido», dijo mientras un torrente de emociones lo invadía. Lo que siguió fue una noche de reencuentros, anécdotas del pasado y la sensación de que, a veces, el hogar no es un lugar, sino las personas que lo habitan. Su padre, al entrar en la cantina, se sintió abrumado por un sentido de nostalgia. Los años de ausencia se disiparon como si nunca hubiesen existido. El lugar tenía el mismo aire acogedor de siempre, las mismas luces tenues que iluminaban con suavidad las mesas de madera gastadas por el tiempo. Pero lo que realmente capturó su corazón fue la figura familiar de Tomás, el camarero, quien se encontraba detrás de la barra, con su eterna sonrisa acogedora y el delantal manchado que parecía haber vivido tantas historias como el propio local. Tomás levantó la vista y por un momento sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y alegría genuina. «¡Comandante!», exclamó, como si la última conversación entre ellos hubiese sido apenas el día anterior. La sorpresa del comandante no tenía límites. Tomás no había cambiado en lo más mínimo, conservaba incluso el mismo peinado desordenado de siempre. Era como si el tiempo hubiese decidido respetar aquel pequeño rincón del mundo, dejándolo intacto. El comandante se acercó a la barra y sin necesidad de palabras, Tomás ya estaba sirviendo su bebida favorita, una que no había pedido en años pero que sabía que aún recordaba con cariño. Comenzaron a hablar y la conversación fluyó con la facilidad de los viejos amigos que se conocen de memoria. Hablaron de aventuras pasadas, de las travesuras en la base, de los cambios en la ciudad, pero sobre todo, compartieron risas que llenaban el espacio entre ellos, sellando la brecha de los años perdidos. Durante horas, el comandante se sumergió en recuerdos y anécdotas, olvidándose del mundo exterior. Tomás tenía el don de hacer sentir a cada persona como el invitado más importante del lugar, pero esa noche, el comandante se sintió especialmente valorado.
Era como si Tomás hubiera estado esperando su regreso, guardando cada historia, cada risa, para este reencuentro. La magia de esa noche residía en la atemporalidad del momento. A pesar de los años de separación, la camaradería y el cariño no habían menguado. Si acaso, se sentían más profundos. El comandante se dio cuenta de que, más allá de los cambios inevitables que trae el tiempo, hay conexiones humanas que permanecen inalterables, imperturbables ante el paso de los años. Al despedirse, prometió no dejar pasar tanto tiempo antes de su próxima visita, sin imaginar que aquel momento sería un regalo imposible de replicar. Al día siguiente, la luz del sol entraba por las rendijas de las persianas de su habitación, despertando al comandante con la promesa de otro día memorable. Con la calidez de las memorias aún frescas en su mente, decidió que nada le gustaría más que retomar la conversación interrumpida la noche anterior en la cantina con Tomás. Sin embargo, al acercarse al lugar, un nudo se formó en su estómago al encontrar la puerta cerrada, con un cartel de "cerrado" colgando de manera inerte. Era extraño. La cantina siempre había sido un hervidero de actividad, especialmente a estas horas. Confundido pero no disuadido, el comandante comenzó a indagar, preguntando a los vecinos y a los conocidos en la base sobre el inusual cierre. Cada respuesta era un golpe a su comprensión de la realidad. ¿Tomás? Pero si él se quitó la vida hace 3 meses, le informó un viejo amigo, su voz cargada de una tristeza resignada. El comandante se quedó helado. Las palabras resonaban en su mente sin encontrar asidero en su realidad. Incrédulo, prosiguió su búsqueda de respuestas, visitando lugares comunes, hablando con más personas. Todos confirmaban la misma desoladora noticia. Tomás se había suicidado y la cantina había cerrado sus puertas desde aquella tragedia. La noticia lo golpeó con la fuerza de un vendaval, dejándolo aturdido. ¿Cómo era posible? Había pasado la noche anterior conversando, riendo con Tomás como si nada hubiera cambiado. La incredulidad dio paso a un mar de dudas y preguntas sin respuesta. ¿Había sido todo una ilusión? No, la experiencia había sido demasiado vívida, los detalles demasiado precisos. La bebida favorita que Tomás le había servido, las historias compartidas, las risas que aún resonaban en su memoria. Todo había sido tan real. El comandante se encontraba en un cruce de caminos entre la aceptación y la negación. La realidad tangible del cierre de la cantina y la noticia del fallecimiento de Tomás chocaban frontalmente con la vivencia de la noche anterior. La disonancia entre ambos mundos le hacía cuestionar no solo lo ocurrido, sino la naturaleza misma de la realidad. ¿Cómo podía reconciliar lo irreconciliable? La búsqueda de respuestas se convirtió en su única obsesión. Necesitaba entender, necesitaba saber qué había cruzado la noche anterior, qué límite entre la vida y la muerte había sido borrado en su inesperado reencuentro con Tomás. Envuelto en una neblina de incredulidad y desesperación, el comandante se embarcó en una misión personal para desentrañar el misterio que ahora envolvía su existencia. Cada conversación, cada recuerdo compartido con los conocidos de Tomás, parecía solidificar la verdad que su mente se negaba a aceptar. La constante confirmación del suicidio de Tomás y el cierre subsiguiente de la cantina tejían una realidad demasiado dolorosa para asimilar. Era como si un abismo se hubiera abierto bajo sus pies, tragándose las certezas de su mundo. La negación, esa primera compañera en el duelo, se aferró a él con uñas y dientes. Se encontraba atrapado en un bucle de confusión, incapaz de aceptar que la persona con la que había compartido risas y confidencias apenas unas noches atrás no era más que un recuerdo, un eco del pasado. La insistencia de los locales en que nadie había visto a Tomás desde su muerte, que la cantina había permanecido cerrada, sumaba capas de surrealismo a su experiencia.
Debe haber una explicación lógica, se repetía, aferrándose a la racionalidad como un náufrago a su balsa. Con cada nuevo testimonio que validaba la ausencia permanente de Tomás, el comandante sentía cómo la realidad que conocía se desmoronaba a su alrededor. No podía ser que las horas compartidas, los detalles vívidos de esa última noche, fueran meras ilusiones. La temperatura de la bebida, el sonido de la risa de Tomás, la textura desgastada de la barra bajo sus dedos. Cada sensación estaba grabada en su memoria con una claridad inquebrantable. La negación lo impulsó a un estado de búsqueda constante, recorriendo las calles cercanas a la cantina, revisando cada rincón que pudiera albergar alguna pista, alguna prueba de que lo vivido había sido real. Pero con cada paso, la realidad se imponía con mayor fuerza y el comandante se veía obligado a confrontar una posibilidad aterradora. Había compartido su última noche en la cantina con un fantasma, un alma que se negaba a partir sin despedirse de un viejo amigo. Esta realización, lejos de traer consuelo, sumió al comandante en una profundidad de soledad y desconcierto aún mayor. ¿Cómo navegar un mundo donde los límites entre la vida y la muerte se entrelazaban de tal manera? La lucha interna entre la aceptación de una realidad sobrenatural y la negación de la pérdida se convirtió en su batalla diaria, un reflejo de la tormenta que ahora habitaba su interior. Empujado por una mezcla de desesperación y determinación, el comandante decidió visitar una vez más la cantina cerrada. Era ya tarde, con la oscuridad envolviendo las calles desiertas, cuando se paró frente al establecimiento. La luna llena bañaba la fachada en una luz pálida y etérea, dándole al lugar un aspecto aún más melancólico. A pesar de que la lógica le advertía de la futilidad de su acción, algo en su interior lo impulsaba a buscar un cierre, una confirmación de que no había perdido la razón. Con cautela, se acercó a una de las ventanas y, al mirar hacia adentro, su corazón se detuvo por un instante. Allí, detrás de la barra, estaba Tomás, moviéndose con la misma gracia y familiaridad de siempre, sirviendo copas a un salón vacío. La visión era tan clara, tan vívida, que por un momento el comandante dudó de su propia cordura. Sacudió la cabeza, parpadeando varias veces, pero la figura de Tomás permanecía, atendiendo a clientes invisibles en una cantina cerrada y silenciosa. Sobrecogido, el comandante golpeó la puerta con fuerza, llamando por Tomás, pero la figura detrás de la barra simplemente se desvaneció ante sus ojos, como humo arrastrado por el viento. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. No había duda ahora. Había estado en presencia de algo inexplicable, un fenómeno que desafiaba toda lógica y entendimiento. La necesidad de entender, de obtener alguna respuesta, lo llevó a forzar la entrada a la cantina. El interior estaba sumido en penumbras, lleno de sombras que parecían moverse justo en el límite de su percepción. Su linterna iluminaba los contornos familiares de las mesas y sillas, ahora cubiertas de polvo y telarañas, como si nadie hubiera pisado el lugar en meses. Pero lo que atrajo su atención fue una nota sobre la barra, una nota que su mente se negaba a aceptar, incluso mientras sus ojos recorrían las palabras. Era de Tomás, escrita con una caligrafía temblorosa que revelaba la tormenta emocional de su autor. En ella, Tomás expresaba su gratitud por la amistad del comandante, lamentando las circunstancias que lo habían llevado a su decisión final y expresando un deseo desesperado de haber podido despedirse de manera apropiada. La nota concluía con un agradecimiento por los buenos momentos compartidos y una esperanza de que su última noche juntos hubiera servido como un adiós adecuado. El comandante se dejó caer en una de las sillas, la nota temblorosa en sus manos. La realidad de lo ocurrido finalmente se asentó sobre él con un peso abrumador. Tomás había encontrado la manera de cruzar el velo de la muerte para ofrecerle un último adiós, una despedida que el comandante atesoraría por el resto de sus días.
En ese momento de profunda soledad y reconocimiento, comprendió que la barrera entre este mundo y el siguiente podía ser más delgada de lo que jamás había imaginado, y que el amor y la amistad eran capaces de trascender incluso la muerte. El comandante permaneció sentado en la oscuridad, la única luz proveniente de su linterna temblorosa sobre la mesa, iluminando la nota de Tomás. Las palabras escritas en el papel se habían convertido en un faro en la tormenta de emociones que lo azotaba. La revelación de que su amigo había encontrado una forma de cruzar el umbral de la muerte para despedirse dejó una marca indeleble en su alma. Era un consuelo, sí, pero también un recordatorio de lo frágil que es la existencia y de cuánto pueden llegar a significar los lazos humanos. A medida que las horas avanzaban hacia el amanecer, el comandante reflexionaba sobre la naturaleza de la vida, la muerte y el amor. La cantina, ahora un santuario de recuerdos y revelaciones, se sentía como el escenario de un acto final en el cual él había jugado el papel principal sin siquiera saberlo. La despedida de Tomás, aunque sobrenatural, había sido el regalo más humano que alguien podría recibir. La certeza de que la conexión entre dos personas puede trascender los límites del mundo físico. Con el primer rayo de luz del amanecer filtrándose a través de las ventanas rotas, el comandante se puso de pie, sosteniendo la nota cerca de su corazón. Sabía que su vida había cambiado para siempre. La experiencia no solo había alterado su percepción de la muerte y lo que viene después, sino que también le había dado una nueva apreciación por los momentos y las personas que dan forma a nuestra existencia. Antes de salir de la cantina, el comandante se volvió para darle un último vistazo al lugar que había sido testigo de su inusual reencuentro. «Hasta siempre, amigo mío», susurró al vacío, una promesa y un reconocimiento del vínculo inquebrantable que los unía. El comandante decidió compartir su experiencia, no como una historia de fantasmas, sino como testimonio del poder del amor y la amistad. Sabía que muchos no creerían, pero para aquellos que habían sentido la pérdida, su relato sería un faro de esperanza, una prueba de que aquellos a quienes amamos nunca nos dejan del todo. ¿Qué te ha parecido esta historia? Si te ha gustado, suscríbete, dale like y comparte para ayudarme a crear más cuentos macabros.